Segundo, vamos a suponer que el precio efectivamente confirma engaños. Descarto doble suelo, doble techo. Ya no puede ser. Por lo menos ahora. Ya no puede ser. Por tanto, me queda una opción. Primer engaño. Vale. Segundo engaño no puede ser. Descarto. Tercer engaño no puede ser. Descarto. Estoy trabajando primer engaño. Descarto. Siempre puedo tener una evolución a engaño extremo. Siempre. Cuando estoy en pauta 3, ahí. Siempre puedo tener el doble suelo. El engaño extremo siempre está vigente. Siempre es una opción. Una vez que veo que el precio toca engaño, descarto doble suelo, doble techo. Descarto tercer engaño, porque estamos en el primero, descarto segundo, estamos en el primero. Perfecto. Me quedan dos. Primero, descartar lo que no puede ser. Por tanto, fijaros, opción de primer engaño, opción de engaño extremo que siempre está. Eso significará que cualquier cosa que haya hecho el precio dentro no ha servido, o ha fallado, o no ha dado ningún tipo de entrada. Vamos a ver entrada profunda en zona. Una de las evoluciones que más os confunden. Y os la voy a explicar una vez más. Entrada profunda en zona. Solo, única y exclusivamente podemos estar pensando en entrada profunda en zona cuando suceden dos situaciones. Dos únicas situaciones. Primera, que el precio, cuando entra en zona, por primera vez, importante esto, por primera vez trabaja el precio esa zona. Una vez que el precio entra profundo en esa zona, yo puedo estar pensando, por supuesto, estaré pensando primero en primer engaño, porque sé perfectamente que yo voy a querer ver ahí un mínimo. Mientras no vea el mínimo, ¿qué coño voy a estar midiendo? Vale. ¿Cuál es el problema de que el precio entre muy profundo en la zona? De que como esa pauta 2 crezca, acabarán saliéndose los engaños. Si esto tira, sabemos que cuando el precio entra por primera vez en zona, el momento que esa pauta 2 tire y vea el 161.8 muy próximo, no hace falta que esté fuera del todo, con que esté muy próximo, ya sé que tengo que aplicar la pauta 3 corta. Entender también, cuando una pauta 3 corta falla, altísimamente probable que el precio acabe llegando a ese 161.8. La pauta 3 corta habrá tocado gestionar, altísimamente probable que el precio venga a buscar ese 161.8. Dicho de otra manera, engaño extremo. Cada vez que el precio falle una pauta 3 corta, altísimamente probable que el precio se vaya a buscar su 161.8 de engaño, que por supuesto ya no lo trabajamos como engaño, sino que estaremos trabajando engaño extremo. Acordaros, la pauta 3 corta o entrada profunda, siempre tenéis que identificarla con que los engaños se quedan fuera. Y no hace falta que la entrada, esa pauta 1, sea muy profunda. También puede suceder. Ahí tenemos ya la pauta 2, estamos midiendo, estamos pensando en niveles de primer engaño, pero tira. No me hace falta que la pauta 1 haya sido muy profunda, sino que tenéis que identificar entradas profundas con que a la hora de medir engaños estamos fuera y por tanto no sirven. Estamos intentando trabajar patrón de primer engaño, todo parece correcto, pero tira. ¡Pam! Yo en el momento que veo esto, ya estoy pensando en pauta 3 corta. Identificar entrada profunda a dos formas, pero implican la misma cosa, que a la hora de medir esa pauta 2, los engaños quedan fuera, y por eso aplicamos siempre, ante esta situación, pauta 3 corta. Si esa pauta 3 corta falla, vuelvo a insistir, y me da igual que esté ahí fuera,
altísimamente probable que el precio ahí tendremos que gestionar, altísimamente probable que el precio se vaya a buscar ese nivel. Por tanto, identificar entrada profunda en zona con engaños fuera, cuando medimos esa pauta número 2. Es altamente probable que el precio nos proporcione una pauta 3 corta, una entrada profunda, cuando entra por primera vez en zona, o 2, solo puede haber pensamiento de entrada profunda en zona por este motivo y por el que vamos a ver ahora. Por ningún otro más. Nunca. No puede haber una evolución a entrada profunda en zona si no ha ocurrido uno de estos dos casos. Segundo caso. Estoy trabajando perfectamente la pauta 2. Ya la tengo. Estoy midiendo. Perfecto. Mido y controlo engaños. Mido y controlo engaños. Para su proporcionalidad y para que no se me queden fuera de zona. Yo no sé lo que vas a hacer. El precio sigue tirando. Aparentemente es un patrón correcto. Ya son proporcionales. Perfecto. Da igual lo que esté haciendo. El precio confirma la pauta 3, estos niveles de engaño ya son buenos, pero el precio, pam, 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 llega a 161.8, que lo tiene que respetar para que sea patrón de primer engaño, pero el precio hace plom, se pasa los niveles de primer engaño. Esto es lo mismo que fuera en un primer engaño que en un segundo o que en un tercero. Acordaros lo que representa un patrón de engaño. Significa que en ese nivel 161.8 tenéis que notar que entra dinero. Si esto es una zona de compras y ese es el nivel de engaño, ahí tiene que estar entrando dinero. ¿Cómo notamos que entra dinero? Que se para. Sabemos que se puede pasar del nivel 161.8, incluso con mechas, no pasa nada, sobre todo con mechas se lo permitimos, perfectamente se lo permitimos, pero a mí me tienes que demostrar, noto que te paras, no estoy diciendo ni que tenga que subir por este nivel, ni que tenga que llegar aquí, yo aquí ya noto que ha entrado dinero. Ahí ha entrado dinero, sí o sí. No me hace falta tampoco que haya un mínimo ahí. Tampoco. Quiero que se pare. Y que aquí note que se ha parado. No me hace falta ni que suba por ahí encima, ni que entre aquí. Yo quiero ver que ahí te paras. Tiene que haber un movimiento en contra. Ahí lo tengo. Una vez que veo esto, ojo, acordaros que le permitimos que se pase un poquito, incluso si aquí queda mecha, también. Quiero ver que entra dinero. Acordaros de lo que representa un engaño. Párate, porque está entrando dinero en contra del movimiento que traes. Párate. Y quiero ver que hay un movimiento o un principio de movimiento en contra. A favor, por supuesto, de nuestra zona. Cuando yo veo esto, este patrón ya está hecho. Este patrón ya está hecho. Ha cumplido las normas para tener el patrón. Pauta número 1. Pauta número 2 y pauta número 3, respetando el nivel de engaño. Aquí vuelvo a meter una de las cosas que soléis hacer. Dais por hecho que el patrón ya es bueno. Dais por hecho y ya estáis entrando ahí. Comprando. Una cosa es que el patrón esté hecho y otra cosa es que te haya dado las confirmaciones mínimas para entrar. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Por qué son distintas? Porque cuando tú estás viendo esto, y estás viendo una caída en este caso, esto es una zona de compras, tú vas a querer comprar. Perfecto. Por ver ese pequeño movimiento de parada, eso no quiere decir que esto vaya a empezar a subir. No quiere decir nada de eso. Lo que estamos hablando es que el patrón está hecho, pero no tengo la confirmación mínima para trabajarlo. Son cosas distintas. Yo os digo, la confirmación mínima que deberíais de esperar es que el precio recupere por lo menos ese nivel, que es el primero que se va a encontrar importante y que va a empezar a demostrar que está rompiendo zonas de resistencia. Cuando nosotros hacemos este tipo de entrada
ahí. ¿Tenemos patrón hecho? Sí, pero sin ninguna confirmación de entrada. Por eso, os pido que en una entrada agresiva esperéis que el precio por lo menos se meta en ese nivel. ¿Qué menos? Cuando trabajamos este tipo de entradas, os lo he explicado muchas veces, vamos a fallar 1000. ¿Significa que no las podemos hacer? No, no significa eso, no estoy diciendo eso, pero que sepáis el riesgo que estáis corriendo. Eso quiere decir que a la hora de aplicar lotaje, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y por supuesto, el que se dedique a hacer este tipo de operativa, que luego no me venga diciendo, es que fallo muchas. Que esto es lo típico. Tengo poquísimo porcentaje de acierto. ¿Qué tipo de operaciones haces? No estas. ¿Qué quieres? ¿Milagros? Estamos entrando sin confirmación. Y hay que saberlo y asumirlo. ¿Quieres hacerlas? Hazlas, pero que sepas lo que estás haciendo. Por tanto, una cosa es patrón hecho y otra cosa es con confirmación de trabajarlo. Son cosas totalmente distintas. No solo eso, sino que además una vez que tengo el patrón hecho, aunque no tenga la confirmación de entrada, que vuelvo a repetir, sería ahí la entrada agresiva, aunque no tenga confirmación de entrada, este patrón que ya está hecho, en ese punto, no solo está hecho, sino que además ya me está dando el dato significativo de su ruptura. Si hay algo que no podéis permitiros, es que estar trabajando un patrón y que no sepáis dónde se rompe. Este patrón está hecho, vuelvo a insistir. Por tanto, si está hecho, ahora, ¿qué tiene que suceder para que se rompa? Ese punto mínimo que me ha dejado el precio en ese 161.8 marca la ruptura del patrón. Desde el preciso instante en que me dejó ese nivel ahí, el parón del precio, ahí, y digo el punto bajo, no el nivel 161. Si el precio lo vuelve a retocar, el patrón se rompió. Es decir, desde ese instante, me hayas dado entrada o no, me hayas dado entrada, a lo mejor te has quedado ahí a mitad de camino y tú has hecho esto. ¿Dio patrón? Sí. ¿Dio entrada? No. Cosas muy distintas. Por eso decimos que ahí sí que ha habido patrón, pero es un patrón roto. Se rompió, se acabó, se murió. Muchos de vosotros tenéis la idea de que para que el patrón se rompa, ha tenido que dar entrada. No, vuelvo a decir lo mismo otra vez. Quedaros con este dato. ¿El patrón ahí está hecho? Sí. ¿Ya tiene nivel de ruptura? Sí. ¿Ha dado entrada? No. ¿Se puede romper sin dar entrada? Sí. Muy importante esto. No es preciso que el patrón de este primer engaño... Ojo, esto que estamos hablando sirve para el primero, para el segundo y para el tercer engaño. Porque es el mismo patrón. Por tanto, se aplican los mismos conceptos. Me da igual que esto estuviera sucediendo, imaginaros. No me da entrada, plan, se rompe. Automáticamente, la evolución natural de un patrón de primer engaño es un patrón de segundo engaño. He medido el primer rechazo para el primero. Ahora, ese movimiento que se originó desde el 161.8 es mi segundo rechazo. Y vuelvo a medir. Por tanto, volvemos a estar otra vez en la misma situación que estábamos en el primer engaño. Posibilidad de doble suelo con impulso si el precio antes de llegar a engaño supera el máximo de la pauta 2. Voy a querer que el precio respete la zona de 61.8. Pero si el precio no respeta la zona de 61.8, ahí pasamos a entrada profunda en zona. Es la única forma que podemos tener entrada profunda en zona. Solo podemos evolucionar a entrada profunda en zona cuando ha fallado un engaño, cuando el precio no ha respetado el engaño que estábamos midiendo. Aquí pasamos a entrada profunda en zona. Significa que todo esto que ha tenido aquí el precio es lo mismo que esto. No ha existido patrón de segundo engaño. Quiero que entendáis la diferencia entre rotura de patrón, voy a poneroslo de nuevo en el primero, que se ve más grande. Quiero que entendáis la diferencia entre rotura de patrón y patrón
inexistente. Hemos dicho que para que yo pueda ver rotura de patrón de primer engaño, segundo o tercero, el precio ha tenido que pararse en ese 161.8 y me ha tenido que acabar de formar el patrón. ¡Pam! Ya hay patrón. Ahora te puedes romper, porque si hay patrón, te puedes romper. Pero ojo, si el precio se pasa ese nivel 161.8 y no respeta las normas de ese 161.8, aquí no hay patrón. Incompleto, que no tiene nada que ver con roto. Si no has respetado el 161.8 y has originado ese pequeño movimiento, ¿cómo te vas a romper? Te lo has pasado, significa que patrón incompleto. Cosas muy distintas. Eso significa que como no existe patrón, es lo mismo que si el precio hubiera hecho esto. Entrada profunda en zona, en la que estaremos buscando ya una nueva pauta número 2, vigilando que los engaños no se nos queden fuera.